Ya está, doctor. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Nuevamente me da mucho gusto poder saludarlos. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la segunda parte del taller de realización e interpretación del electrocardiograma y obviamente con un enfoque a las patologías un poquito más críticas o que pudiéramos enfrentarnos en los escenarios de los cuales pues el objetivo es, el diploma es objetivo, ¿no? El escenario del paciente crítico. Entonces, en la sesión pasada revisamos algunos aspectos muy básicos de cómo se realiza el electrocardiograma, algunas variedades de cómo realizarlo, los valores normales y algunas situaciones especiales en la toma del electrocardiograma. Todavía tenemos pendiente la actividad práctica, pero ya en estos días, en el transcurso de la semana, se las voy a estar haciendo llegar a algún medio electrónico. Pues el día de hoy vamos a dar comienzo con las actividades. Es una sesión un poquito más dinámica. La sesión obviamente pues está grabada con anticipación, pero ustedes trato de hacerlo un poquito más lento con la intención de que ustedes puedan ir parando la presentación conforme ustedes vayan avanzando pues en las clases y puedan revisar con detenimiento en casa todos los electros que estemos presentando. Entonces ya sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Y nada, vamos a presentar nada más en lo que lo habilito para presentar y comenzamos. Pues vamos a comenzar entonces con nuestro taller del día de hoy de identificación de arritmias y trastornos de la conducción. Es algo de lo que les comento, va más enfocado el taller. Es con la intención pues de que ustedes tengan las herramientas para el desarrollo pues de sus actividades en el entorno crítico. Obviamente pues arritmias, ritmos de paro, bloqueos, que son las patologías con las que más frecuentemente nos encontramos. Entonces vamos a comenzar ya con la presentación. Recordando nada más algunas de las consideraciones al momento de realizar un electrocardiograma, no únicamente de la manera convencional, como podemos observar, de un segundo, en la izquierda de la pantalla, un electrocardiograma que haríamos de manera habitual sería colocar B1 en el cuarto espacio intercostal para esternal derecho, P2 en el mismo sitio pero para esternal izquierdo, B4 línea media clavicular, quinto espacio intercostal, B3 entre B2 y B4, B5 en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media del quinto espacio intercostal. Entonces recordamos que las derivaciones derechas B1 y B2 permanecen en el mismo sitio, B4 se coloca en la línea medio clavicular del quinto espacio intercostal, pero del hemitórax derecho, y B3 se colocaría entre B1 y B4. Igual podemos tener una derivación B5R, B6R, con los mismos electrodos, pero pues nada más colocados como en espejo, ¿sí? Recordar que obviamente pues los electrocardiogramas derechos los solicitamos en sospecha de infarto inferior con extensión al ventrículo derecho, entonces sería la única justificación de realizarlo. Las derivaciones posteriores, igual, podemos dejar colocados, acostando de lado al paciente, B1, B2 en el sitio donde habitualmente van, y B4, B5 y B6, los electrodos, ¿sí? Los electrodos o los chuponcitos que corresponden a esas derivaciones, los colocaríamos en el quinto espacio intercostal, nada más que aquí los puntos de referencia serían la línea axilar posterior en el caso de B7, la línea escapular media en el caso de B8, y la línea paravertebral también del lado izquierdo para B9, ¿no? Utilizando los electrodos de B4, B5 y B6 respectivamente. ¿Sí? Entonces igual voy a dar unos segunditos para que ustedes observen aquí las diferencias de cómo se realizan las derivaciones posteriores.
Y ya habíamos también revisado la diapositiva cómo evaluar correctamente un electrocardiograma, ¿sí? Cómo sabemos que está bien tomado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos valorando un electro, no necesariamente que lo tomamos nosotros, o si lo tomamos nosotros, pues considerar estas 13 cosas que tenemos que revisar para poder emitir un diagnóstico con certeza. El primer punto, pues que esté calibrado. Recuerden que al inicio del trazo de los electros, siempre viene la altura la altura y voltaje al que corresponde y la velocidad del papel al que se está corriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la velocidad habitual es 25 milímetros por segundo. Recordar que también pues esté calibrado el papel para que 10 milímetros de papel cuadriculado correspondan a un milivoltio. Sí, recordar que calibraciones diferentes nos pueden dar interpretaciones distintas en el contexto de si va más rápido o más lento la velocidad del papel, o si está a diferente voltaje, pues que tengamos falsa percepción de que los complejos están aumentados o no. ¿A qué ritmo qué ritmo es el que manda o el que impera o el que predomina en el electro? Un ritmo sinusal, un ritmo auricular diferente al sinusal, un ritmo ventricular, ¿sí? La frecuencia con los métodos que también ya revisamos, la longitud del PR, la longitud del QRS, la longitud corregida del QT, qué eje eléctrico tiene, la presencia y duración de las ondas P, el voltaje del QRS, ¿sí? La presencia de ondas Q anormales, que por definición una onda Q anormal es aquella que mide más de una tercera parte de todo el voltaje del QRS. Eh, Esta sería pues la definición de una Q anormal, ¿sí? Anormalidades en el segmento ST y anormalidades en las ondas T y la presencia de ondas U. Vamos a comenzar con el capítulo con el temario de trastornos del ritmo. Entonces, obviamente, pues ya platicábamos y lo mencionábamos en la primera clase, que el ritmo original o el ritmo normal del corazón se va a originar en el nodo sinusal o en el nodo sinoauricular, es el mismo, ubicado originalmente pues en la aurícula, ¿no? En el techo de la aurícula derecha. Eh, Sin embargo, pues como lo revisábamos también en la clase pasada, la mayoría del tejido cardíaco tiene la propiedad de automatismo, entonces en otros sitios se pudieran originar también impulsos ectópicos, ¿no? Siendo la aurícula pues uno de los sitios con mayor tejido con propiedad de automatismo, es aquel que se ve más predispuesto a presentar esta arritmia que se llama fibrilación auricular. Particularmente se desarrolla en pacientes que tienen crecimiento de las aurículas o dilatación auricular, que tienen patologías asociadas como el EPOC o el enfisema, o pacientes con el antecedente de infartos previos. Son pacientes sobre los cuales es muy fácil que se desarrolle fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular no es otra cosa más que la generación de impulsos eléctricos en la aurícula, pero de diferentes puntos, no del nodo original o del seno original, sino diferentes puntos, bueno, sí, puntos diferentes al nodo sinusal y que incluso pueden pues, activarse de manera simultánea, ¿no? Entonces, una característica va a ser que como estos impulsos no se originan del nodo sinusal, pues vamos a tener ausencia de ondas P, ¿sí? Y como se están mandando diferentes señales en diferentes momentos, los ventrículos, y a través obviamente del nodo aurículo ventricular y todo el sistema de conducción descendente, pues no van a responder a la misma velocidad, ¿no? Así de que, oye, me acabas de hablar y otra vez me estás hablando, me acabas de mandar una señal y otra vez me estás mandando señal, entonces va a ser un ritmo irregularmente irregular. La respuesta ventricular va a ser variable dependiendo de si los ventrículos ya recuperaron o ya se repolarizaron, ¿sí? Eh,
un dato clínico para distinguirlo de otras arritmias puede ser que cuando se palpa el pulso eh, y se está auscultando de manera simultánea el precordio, pues va a haber diferencia, ¿no? Va a ser asincrónico. Y como lo comentaba, pues que la frecuencia va a depender de la respuesta ventricular, ¿no? No porque se originen muchos estímulos auriculares, los ventrículos van a responder. Muy probablemente cuando se originen algunos de esos estímulos auriculares y haya contracción auricular, los ventrículos no puedan contraerse porque están en fase de relajación o en fase de repolarización, ¿sí? Pero si la frecuencia de los ventrículos de su respuesta ante esta multitud de impulsos o de estímulos eléctricos es mayor a 110 latidos por minuto, es una arritmia que a medida de atención de urgencia y que la vamos a llamar fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida, ¿no? Entonces requiere cardioversión farmacológica, o sea, con medicamentos intravenosos, o en algunos casos ante la presencia de inestabilidad hemodinámica, ya que hago un paréntesis que las situaciones ante las que consideramos inestabilidad hemodinámica son hipotensión, alteración del estado de alerta, dolor torácico o disnea con desaturación. Si está presente alguna o varias de estas características que les comenté, pues se sugiere que la cardioversión sea eléctrica, ¿no? Entonces, eh, es una arritmia frecuente, es una arritmia también frecuente en las salas de urgencias. eh, por lo tanto, pues consideramos que sí deben saberlo, ¿no? Porque también sabemos que las complicaciones a largo plazo del paciente con fibrilación auricular o las complicaciones a corto plazo, las más temidas, pues sería el evento vascular cerebral o también tenemos ante la contracción tan eficaz y tan dispareja, vaya, de las aurículas, pues que se formen coágulos en las orejuelas auriculares y estos coágulos pueden provocar un evento vascular cerebral isquémico, un evento vascular intestinal incluso, ¿sí? Entonces son como los más frecuentes, pero pues puede haber tal cual eh, émbolos ahora sí que a tromboembolismo a cualquier sitio, ¿no? Entonces, como les comentaba, independientemente de que no se vea la calibración en este trazo de electro, pues las características de la fibrilación auricular, como podemos ver aquí en este trazo de electrocardiograma, las vamos a enumerar, ¿sí? Pero primero voy a dar unos segundos para que ustedes las revisen el trazo en general y detecten qué de la diapositiva previa ustedes alcanzan a detectar en este trazo de electro. Unos segundos para que ustedes lo revisen. Entonces, como les comentaba, pues a pesar de que no vemos el cuadro de calibración aquí en la parte de abajo del trazo, podemos observar que está corriendo a 25 milímetros por segundo y que 10 milímetros equivalen a un milivoltio. Entonces, es una calibración estándar, ¿no? Cuando yo me voy a revisar todas mis derivaciones, yo puedo ver que no detecto ninguna onda P, ¿sí? Por ejemplo, este es un trazo de dedos largo, ¿no? Muy útil para hacer diagnóstico de arritmias. Yo no detecto onda P aquí, 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 aquí pareciera haber una, aquí no, aquí no, aquí no. Entonces, no hay, hay con muchos complejos sin ondas P, ¿no? Y la segunda característica es que si usáramos un compás para medir la distancia entre esta onda R y esta onda R con esta, veríamos que es irregularmente irregular. Aquí ya tenemos el diagnóstico de que nuestro paciente tiene una fibrilación auricular, ¿sí? Es como llegamos a este diagnóstico. Ahora, si queremos contar la frecuencia cardíaca, pues podemos hacerlo por un método que sea diferente al de las cajas o al de los cuadritos, porque esos métodos están diseñados para pacientes con un ritmo normal, ¿no? En este caso, no lo podemos aplicar. Aquí la sugerencia es que cuenten el número de complejos QRS que están presentes a lo largo de 30 cuadros grandes, ¿sí?
Entonces vamos a hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 cuadros. ¿Cuántos complejos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y eso lo vamos a multiplicar por 10, porque recuerden que 30 cuadros equivalen a 6 segundos, 30 cuadros grandes equivalen a 6 segundos. Entonces, si lo que quiero es en un minuto la frecuencia, lo multiplico por 10 para tener 60 segundos. Entonces, 14 por 10 son 140 latidos de este trazo irregularmente irregular. Entonces, ya tenemos también el otro apellido de la arritmia, que es fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. Los dejo unos minutitos más para que ustedes revisen la diapositiva. Y regreso a la diapositiva previa para que ustedes revisen las características que comentamos del diagnóstico de fibrilación auricular. Vamos a avanzar. Ahora, ejercicio número 2. Vamos a ver también unos minutitos, unos segunditos para que ustedes revisen el trazo. Y ahorita lo revisamos entre todos. Entonces, en este trazo, dame un segundo para marcador. Pluma. Listo. En este trazo podemos apreciar que si yo me pongo a revisar igual el trazo de dedos largo, aquí no detecto onda P, voy a poner una tacha. Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. No hay una morfología que sea compatible con una onda P. ¿Sí? Entonces igual si yo mido mi distancia entre ondas R, vamos a ver que es diferente entre complejo y complejo. Entonces nuevamente tenemos el diagnóstico de una fibrilación auricular. ¿Sí? Fíjense la irregularidad entre complejos. Entonces, si yo quiero contar la frecuencia cardíaca o estimarla, pues me voy a contar 30 cuadros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 10, porque sería para un minuto. Es una frecuencia auricular de respuesta ventricular normal, ¿no? Y este sería pues el diagnóstico de este trazo. Vamos a hacer un tercer ejercicio. Diagnóstico. Bien, si bien este es un trazo, fíjense, la configuración de este papel es diferente a este papel, ¿no? Este papel es el papel de un carro de parada cardíaca, que es una tira más larga y más estrecha. Pero igual aquí la intención pues es tener un diagnóstico rápido, particularmente para trastornos del ritmo, ¿no? O para eventos de parada cardíaca, diagnósticos gruesos, ¿no? Entonces podemos hacer igual mediciones, podemos calcular frecuencias, pero no viene por derivaciones. Los carros de paro únicamente utilizan las derivaciones de las extremidades, con electrodos colocados ya sea en el pecho o en las extremidades, para identificación de arritmias, ¿no? Incluso es como funciona la tecnología de algunos dispositivos celulares también para identificar arritmias. Entonces, por eso es diferente este trazo de electro, pero se los dejo unos segunditos para que ustedes lo analicen.
Unos segunditos más. Vamos a hacer el análisis del trazo entonces. Entonces, buscamos intencionadamente, pues como vimos que en la diapositiva de cuáles son los 13 puntos a revisar para la correcta realización e interpretación de electro, pues yo me voy a identificar primero el ritmo, ¿no? La calibración y luego el ritmo. Pues aquí no detecto onda P, aquí detecto onda P, aquí no detecto una onda P, aquí tampoco. Si se fijan, incluso la morfología de estas dos QRS es diferente, ¿no? Aquí tampoco, entonces una fibrilación auricular porque no hay ondas P y porque los RR son irregularmente irregulares, miden diferente en cada latido. Si los midiéramos exactamente con un compás, nos daríamos cuenta. Muy probablemente este trazo corresponda a dos extrasístoles ventriculares, ¿sí? Por eso son diferentes los complejos del QRS. ¿Qué tratamiento se le debe ofrecer? Como les comentaba, cuando es una arritmia de nueva presentación, pues el paciente puede tener síntomas como palpitaciones, dolor torácico, disnea, diaforesis. Entonces, son pacientes que frecuentemente procuran atención de urgencia. Y qué bueno, porque como les comenté, pues es una arritmia que puede condicionar otros eventos vasculares en otros órganos. Eh, y dependiendo pues de la severidad de la presentación de esta arritmia, pues se va a sugerir el tratamiento eléctrico o farmacológico. El tratamiento farmacológico se ofrece cuando el paciente tiene estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, cuando el paciente es la primera vez que sabemos que le sucede, que no tiene una normalidad estructural cardíaca, se le ofrecen bolos de amiodarona hasta 2 de 150 miligramos, diluida siempre en solución glucosada, intravenosa, para pasar más o menos en una hora, ¿sí? Entonces, ver si el paciente regresa. La intención de esto es regresar al ritmo sinusal, ¿sí? Que perdió el paciente. Entonces, bolos hasta 2 de amiodarona 150 miligramos. Y posteriormente impregnar al paciente de amiodarona con una infusión de 1 miligramo por minuto por 6 horas y posteriormente disminuir 50% la dosis de amiodarona y mantenerla toda. ¿Sí? Entonces, esa sería la consideración de la impregnación de la amiodarona y posteriormente dar un tratamiento oral. ¿Sí? Esto con la intención de pues, reversión al ritmo sinusal. Otro tratamiento, particularmente en los pacientes ya con cardiopatía isquémica o con insuficiencia cardíaca, va a ser de mucha utilidad la digoxina, siempre y cuando pues, no haya contraindicaciones para usarla. Y aquí pues les sugeriría que hicieran un post-it o un recordatorio de cuáles son las complicaciones del uso de digoxina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de intoxicación por digoxina? Eh, para que ustedes lo puedan conocer, ¿sí? Hay otros antiarrítmicos como la dofetilida y la ebutilida, de los cuales no disponemos en México, pero que en los algoritmos de manejo de la Sociedad Europea de Cardiología sí encontramos, ¿sí? Y platicábamos de que ante datos de inestabilidad hemodinámica, que ya enumeramos también, que son dolor torácico, angina, disnea, hipotensión, desaturación o alteración del estado de alerta, la propuesta siempre va a ser cardioversión eléctrica, ¿sí? O terapia de sincronización, si hay forma de que realicemos un ecocardiograma siempre y cuando esta intervención no retrase el tratamiento, o sea, un ecocardiograma, no retrase la terapia eléctrica o farmacológica, realizarlo con la intención de descartar la presencia de trombos intracardíacos que pudieran con la cardioversión irse a otros sitios, porque pues sería una contraindicación. Entonces, la cardioversión, siempre verificar que la terapia del desfibrilador esté en modo de cardioversión. Aquí la siguiente tarea es, porque estas tareas que le estoy dejando van a venir en preguntas de las actividades en electrónico que vamos a dejar. Eh,
La terapia de cardioversión pues se tiene que programar en el desfibrilador y se programa de manera inicial a una dosis de 100 joules, ¿sí? Recordar pues que esta cardioversión busca sincronizarse con el ritmo cardíaco y se proporciona cuando se detecta un QRS, ¿no? Pues ahí es donde se proporciona la descarga, a diferencia de la desfibrilación que la descarga la da en cualquier momento del ciclo. El reto siguiente, electrocardiográfico, es el trazo que tienen enfrente, entonces me gustaría que identificaran qué es lo que detectan de manera normal y ahorita hacemos la retroalimentación. Vamos a dar unos segunditos. Entonces, aquí lo que podemos detectar anormal es la presencia de ondas que parecen emular ondas P fuera de los sitios donde normalmente deberían ir, ¿no? O sea, otra onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P. Entonces, parecieran ser estímulos cardíacos provenientes de la aurícula, ¿sí? De manera repetida, ¿no? Y ven la configuración que tienen para un cuchillito de tierra, ¿no? Entonces, esta morfología le va a dar su nombre tradicional de flúter auricular o arritmia en dientes de sierra. Aquí pueden ver otro trazo donde se puede apreciar de mejor manera, ¿sí? Hay algunas derivaciones en las que es más evidente por la cercanía con el foco auricular donde están produciéndose, ¿sí? Pero la presencia de múltiples ondas P, ¿sí? Otro trazo, ahorita los vamos a regresar para que lo revisen uno a uno. Y este va a ser el llamado pues flúter auricular o la típico pues ondas F o u ondas en dientes de sierra, ¿sí? Pues igual aquí el sustrato fisiopatológico es el mismo, con un origen auricular de la arritmia y en el cual pues la regularidad de los complejos QRS es frecuente, ¿sí? Son regulares, a diferencia de la fibrilación auricular, donde los QRS son discontinuos, ¿sí? Entonces aquí más bien es repetido el estímulo auricular y el ventrículo lleva el ritmo correcto, ¿sí? Entonces, para que se los dejo aquí a la mano para que ustedes lo chequen. Pero es una morfología un poquito más fácil de identificar. Ahora, estamos hablando de las taquicardias, ¿no? Porque la fibrilación auricular de alguna manera es una taquicardia. El flúter auricular, pues es un aumento también de la frecuencia auricular que puede condicionar un aumento en la frecuencia ventricular. Vamos a pasar con las taquicardias ventriculares, ¿sí? Entonces, aquí la principal clave, y si ustedes pueden diferenciarlo, es la anchura del complejo QRS, ¿no? En las arritmias que se generan por arriba del nodo aurículo ventricular, el QRS va a ser estrecho. Y las arritmias que se generen por abajo del nodo aurículo ventricular van a tener un QRS ancho, ¿no? Entonces, eso en cuanto al sustrato fisiopatológico y también encaminado a la terapéutica que le vamos a ofrecer a los pacientes. Por definición, pues son eventos con frecuencias cardíacas mayores a 100 latidos por minuto. Podemos tener que estas taquicardias tengan la misma forma todos los complejos y eso nos daría una taquicardia ventricular polimorfa, o podemos tener taquicardias ventriculares con morfologías diferentes, pero la principal pregunta siempre en taquicardia ventricular es: ¿el paciente tiene pulso o no? Porque si el paciente no tiene pulso, la siguiente estrategia es iniciar, activar un código azul, e iniciar masaje cardíaco con reanimación avanzada, con muy probablemente la necesidad de dar terapia de desfibrilación.
A diferencia de que si el paciente tiene pulso, conserva el estado de alerta, se le puede tratar farmacológicamente o ofrecerle una dosis de cardioversión sincronizada, como si fuera una fibrilación auricular, siempre y cuando la taquicardia sea monomorfa. Entonces vamos a dar unos segunditos para que ustedes analicen la diferencia de los trazos que estábamos revisando anteriormente con el trazo que ahorita están viendo en pantalla, ¿sí? Porque pues deben analizar el trazo, lo ancho del QRS y la frecuencia cardíaca también la pueden estimar. Entonces, si ya tuvieron oportunidad de revisar cuáles son las diferencias principales con los trazos previos, pues número uno, tampoco detectamos muchas de las morfologías esperadas, particularmente ondas P. Número dos, detectamos complejos QRS anchos. Y acuérdense que anchos no es nada más que a mí me parezca que está ancho, sino que la duración del complejo QRS sea mayor a punto 12 segundos o más de 120 milisegundos es lo mismo. Entonces, eso se considera QRS ancho. Y si se fijan, este trazo de taquicardia, mientras es realizado, conserva una misma morfología. Entonces, ya tenemos ahí, ¿no? El primer nombre es apellido, el nombre, prenombre. Discúlpeme, el primer nombre es taquicardia. Sí, ¿no? Por la frecuencia que estimamos, ¿sí? Al ser regular y rítmica, pues podemos ver que al menos mantiene una frecuencia aproximada de 300 latidos por minuto. Ahora, la segunda cosa que tenemos que valorar, de 200, perdón, 150 latidos más o menos, porque fíjense, son entre R y R son dos cuadros grandes o cinco cuadros grandes, ¿sí? Entonces, si nos da una frecuencia casi de 200 por minuto. Número 2, pues el complejo QRS ancho, entonces taquicardia ventricular, ¿sí? Y monomorfa. Aquí la siguiente cuestión que ya habíamos comentado es ver si el paciente tiene pulso y si tiene estabilidad hemodinámica en relación al tratamiento que le vamos a ofrecer. El paciente que no tiene pulso se debe dar masaje cardíaco, epinefrina. En cuanto sea posible, haya disponible dar una dosis de desfibrilación, iniciando siempre con 100 a 120 joules en modo desfibrilación. Y si el paciente estuviera consciente, despierto, con pulso, obviamente, pues la terapia podría ser cardioversión eléctrica. A, a la cardioversión, pues ya mencionamos la diferencia, que es busca sincronizarse con el QRS y podemos darlo a dosis más bajas, como a 70 o 100 joules, ¿sí? Entonces aquí está este nuevo trazo, igual nuevamente es un trazo de un carro de paro, de un papel de carro de paro, y me gustaría que ustedes identificaran las anormalidades que detectan. No, de hecho sí es un trazo de un electro. Entonces aquí igual detectamos un trazo sin ondas P, encontramos un trazo con QRS enanchados, ¿sí? Y con una frecuencia aumentada, entonces pues es igual un trazo de taquicardia ventricular monomorfa, ¿sí? Y esto, si bien el paciente aún no está en paro, pues es inminente que en algún momento lo va a estar. Pues, obviamente es una atención prioritaria, atención urgente. Aquí tenemos otro trazo, si se fijan igual lo que comentábamos, ¿no? Complejos QRS anchos, taquicardia por definición,
vemos diferentes morfologías ventriculares, ¿no? Hay que recordar que el ventrículo pues también tiene la capacidad de generar, de automatismo, entonces de generar impulso cardíaco. Entonces el ventrículo puede en otras condiciones actuar como marcapasos, pero a una frecuencia mucho más lenta. Pero obviamente las arritmias ventriculares se dan por condiciones como hipoxemia, estado de choque, ¿sí? Cardiopatía isquémica aguda. Entonces, por eso estos trazos son de taquicardia, ¿sí? Y aquí pues podemos ver complejos QRS anchos, diferentes morfologías, una taquicardia ventricular polimorfa, conocida mejor como torsión de puntas o taquicardia helicoidal. Es una arritmia que requiere atención inmediata, ¿no? Lo más probable es que este paciente no tenga pulso y esté en parada cardíaca, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo veo que mi paciente no tiene pulso, en el trazo del monitor, no me voy a esperar a tomar un electro, ¿no? Imagínense todo el tiempo que perdemos. Estos pacientes tienen que empezar a masajearse en cuanto se detecta, ¿no? Y a desfibrilarlo en cuanto sea posible. Manejarlo farmacológicamente con sulfato de magnesio, que es uno de los tratamientos de elección para torsión de puntas, y obviamente con desfibrilación a 100, 120 joules y dosis progresivas, nunca inferiores a las dosis previas, ¿sí? Y aquí está un trazo de fibrilación ventricular, un trazo completamente desorganizado, ¿sí? Voy a dejar este trazo un minutito para que ustedes lo analicen y lleguen a una conclusión, pero les planteo el escenario clínico, es el escenario de un paciente de 55 años, es obeso, es fumador, fuma de manera activa, 10 cigarrillos al día durante 20 años, es hipertenso de larga evolución, tratamiento regular, y le dijeron que era prediabético. El padre finado de muerte súbita a los 50 años, y él comenzó con disnea, con dolor torácico opresivo en tórax anterior. Se admite a la sala de urgencias para monitorización y toma de estudios, y durante la misma presenta esta arritmia. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico presuntivo, tanto del paciente y su cuadro inicial, como lo trajo al hospital, como de su electrocardiograma? Entonces, aquí lo que podemos apreciar es una de las complicaciones más frecuentes del infarto agudo al miocardio, ¿sí? Son las arritmias letales, particularmente la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular, ¿sí? Entonces, es frecuente que los pacientes desarrollen arritmias letales, ¿sí? Esta arritmia pues, puede matar al paciente, es una taquicardia ventricular polimorfa. Recuerden que el tratamiento de la taquicardia ventricular polimorfa, torsión de puntas o taquicardia helicoidal, pues es administrar magnesio, y pues si se detecta inestabilidad o se detecta en la reanimación, también puedes desfibrilar al paciente. En cuanto a trastornos de la conducción, que son aquellos como también habíamos revisado, eh, bueno, antes de avanzar a trastornos de la conducción, voy a poner rápidamente un trazo de eh, taquicardia supraventricular, que es otra de las patologías que frecuentemente se presentan en la sala de urgencias. Es habitual que mujeres jóvenes, 30 a 50 años, se presenten al departamento de urgencias por palpitaciones. Entonces esto se puede asociar hipertiroidismo, algunos medicamentos, ¿sí? Pero la taquicardia supraventricular también merece que hagamos una pequeña pausa y la revisemos. Nada, un segundito para buscar la diapositiva, ¿sí? Porque es otro de los espectros de taquicardia que hay que conocer, y particularmente las taquicardias que pertenecen a las taquicardias de complejo estrecho, ¿sí? Denme un segundito para estar con ustedes y presentar. Entonces,
Como les platicaba, más o menos el escenario clínico es el de una mujer joven que comenzó de manera súbita con palpitaciones. Suele ser uno de los síntomas, doctor, siento el corazón muy desbocado. Y la gran mayoría ya la había pasado antes, o sea, son cuadros de repetición. Entonces, voy a dar unos minutitos para que usted, obviamente la paciente llega, la reciban, detectan frecuencias cardíacas por arriba de 150, 160, 170 latidos por minuto, monitorizan a su paciente, le colocan oxígeno, le toman este trazo de electrocardiograma y detectan ustedes estos hallazgos. Entonces, ¿cuál sería su conclusión? Entonces, vamos a encontrar, eh, primero, pues que parece ser un ritmo sinusal, ¿sí? Vamos, no se alcanza a apreciar muy bien en la pantalla, pero podemos intuir que tiene ondas P, que todos los complejos o los intervalos RR son regulares, o sea, miden lo mismo, y pues que la frecuencia está casi en 200 latidos por minuto, ¿no? Entonces, el otro tip o el otro dato clave para identificación de estas arritmias, pues es que el QRS aquí está estrecho, ¿sí? A diferencia de las previas, donde el QRS pues está ancho, ¿sí? Vean, el QRS ancho, ancho, y aquí vamos a ver que el QRS está estrecho. Son los otros tips que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, parte de la estrategia terapéutica de estas arritmias es, siempre y cuando no haya contraindicaciones, maniobras vagales como el masaje carotídeo. Aquí es importante pues que pacientes ya de edad avanzada y con factores de riesgo le descartemos estenosis carotidia o ateromas carotidios, que no haya soplos carotidios, porque esto nos pudiera hacer sospechar que hay placas en la carótida que al masajearla se puedan desprender y provocar un evento isquémico. Entonces, maniobras vagales, pues hay varias. La más famosa es masaje carotidio, bilateral, agua fría, hielos, apretar los ojos, que ya no son prácticas que estén como tan bien vistas, vaya. Pujar, hacer una sentadilla, acostarse y enderezarse, son maniobras vagales, ¿sí? Posteriormente, el tratamiento farmacológico, digo, nosotros ofrecemos las maniobras vagales en lo que se canaliza al paciente o en lo que consiguen el medicamento, porque el tratamiento farmacológico, pues obviamente es el tratamiento de elección. Y el tratamiento farmacológico de las taquicardias supraventriculares va a ser la adenosina. La adenosina se debe administrar en una llave de 3 vías con el ámpula o las ámpulas cargadas en una jeringa y solución salina para lavar la vía en el otro extremo de la llave de 3 vías. Y al momento de administrar el medicamento se debe elevar la extremidad por la cual se está administrando y lavar con la solución que tenemos también preparada. Entonces es común que el paciente prefiera un poco de dolor torácico tras la administración de la adenosina. Se debe hacer obligadamente con el paciente conectado al monitor, ¿sí? Y pues podemos ver ahí cómo disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces se pueden utilizar dosis desde 6 a 12 miligramos, primera y segunda dosis respectivamente. Se puede repetir una tercera dosis de 12 miligramos y hay quienes sugieren hasta una tercera dosis, una cuarta dosis, perdón, de 18 miligramos, ¿no? Pero lo más probable es que con 3 dosis, pues si no respondió, no responda. Y aquí las otras opciones serían beta bloqueantes o calcio antagonistas como el verapamilo, 5 miligramos o 10 miligramos, o hasta infusiones de esmolol. Y ahora sí, pasando al punto de trastornos de la conducción, vamos a revisar los más frecuentes, ¿sí? En primer lugar, pues está el bloqueo de primer grado. El bloqueo de primer grado está caracterizado por una prolongación del PR mayor a 0.20 segundos o 200 milisegundos y que sea una prolongación que es igual en todos los complejos que estamos revisando, ¿sí? Entonces hay pacientes que presentan síntomas muy leves
como bradicardia, lentitud, astenia, síncope, dolor torácico, ¿sí? Entonces recuerden que aquí el problema en los bloques auriculoventriculares de primer grado está en que la conducción se va a ver retrasada en el nivel del nodo auriculoventricular. Y está retrasada, pero sí llega una cicatriz, es como si se hagan de cuenta que va a llegar al mismo destino, pero hubo tráfico, ¿no? Por así decirlo. Entonces aquí ustedes revisten ese trazo o electrocardiograma desde el inicio, todo, calibración, onda P, ondas, todo, segmentos, ¿sí? Entonces, pues para empezar, ustedes van a ver la calibración del papel. Están 10 cuadritos en un milivoltio y está corriendo a 25 milímetros por segundo. Hay ondas complejos QRS negativos en ABR, ondas P positivas en D1 y D2, y las ondas R de D1 y D3 parecen ser la sumatoria, parece ser la onda R de D2. Entonces, aquí parece un electrocardiograma normal, todos los complejos tienen onda P, la onda P tiene una longitud y una altura normal, el QRS es normal, es estrecho, pero aquí el problema es que si medimos el PR mide más de 0.20 segundos o 200 milisegundos. Entonces, que mida más de 0.20 milisegundos y que sea constante en todos los trazos, en todos los complejos, pues nos hace sospechar de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Igual, vamos a dar unos minutitos para que hagan la revisión de este trazo. Unos segunditos para que ustedes analicen este trazo, ya para poder retroalimentar. Y de igual manera, ¿no? Tenemos un electrocardiograma que cumple con las características de estar bien tomado, un electrocardiograma sinusal con ondas P que preceden a todos los complejos QRS, con una frecuencia estimada más o menos entre 60 y 70 latidos por minuto, ¿sí? Y a la hora de hacer la medición de segmentos e intervalos, nos damos cuenta que el intervalo PR mide más de 0.20 y que eso mide en todos los complejos, ¿no? Este electrocardiograma también cumple con los criterios de un bloqueo de primer grado. Y recuerden que para medir el PR es desde donde inicia la P hasta donde inicia la onda R, ¿sí? Entonces, más de 200 milisegundos se considera un bloqueo AB de primer grado. La diferencia con el bloqueo auriculoventricular de segundo grado es que también, a pesar de que el PR también mida más de 0.20 segundos, una de las características va a ser el aumento progresivo del PR, o sea que en uno mida 0.20, en otro 0.22, en otro 0.24, ¿sí? Y eso en su variedad, bloqueo de segundo grado tipo 1, porque hay un bloqueo de segundo grado tipo 2, variedad 2, en la cual el PR está prolongado, más no hay un aumento progresivo, únicamente el QRS de repente desaparece, ¿sí? No se conduce al ventrículo. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, si ustedes detectan en este trazo largo de D2 que está al fondo de la diapositiva, de entrada ya vimos que este PR pues mide más de 0.20 segundos, ¿sí? Pero vemos que de repente el siguiente trazo, la onda P, no conduce el QRS, ¿sí? Ahora, PR que está prolongado, PR que se prolonga más, PR que se prolonga más y un P que no conduce, ¿sí? Entonces este es un bloqueo de segundo grado tipo Movitz 1 o tipo 1, ¿sí? Y tenemos la otra variedad que es un bloqueo de segundo grado tipo 2 o Movitz 2, en la cual los PRs están prolongados, ¿sí? Prolongado, prolongado, prolongado. Siempre miden lo mismo, pero a pesar de que esto parece ser tan ordenado, uno
de las ondas P no conduce. ¿Sí? Fíjense, aquí falta todo un complejo QRS. ¿Sí? Voy a regresar las definiciones para que ustedes puedan apuntarlas, tomar nota, para poder diferenciar entre un bloqueo de segundo grado tipo 1 y tipo 2. Vamos a ver unos segunditos. Y vamos a continuar. Ahora, el más temido y el más grave, no por nada, pues es el bloqueo completo o el bloqueo de tercer grado, en el cual la comunicación entre aurículas y ventrículos es muy desorganizada, ¿no? Entonces, cada quien va a su ritmo y por eso es que se le llama también disociación auriculoventricular. Si ustedes se fijan aquí, aquí hay una P, aquí hay un complejo QRS ancho. Esto quiere decir que este QRS se originó en el marcapasos ventricular, que es la característica. Aquí otra P, pero el ventrículo no le hace caso y el ventrículo dice, a ver, yo voy a mi paso, ¿sí? Aunque tú me estés hablando, aurícula, yo voy a mi paso. Aurícula habla, ventrículo a su paso, igual acá, ¿no? Entonces, disociación auriculoventricular es un bloqueo de tercer grado y es una situación de urgencia porque puede producir estados de bajo gasto, síncope, estado de choque, angina, infarto, y por lo tanto pues requiere la colocación de un marcapasos ya sea temporal o definitivo, ¿sí? Nuevamente un trazo de bloqueo completo, ¿no? Y disociación aurículo-ventricular, las aurículas por su lado y los ventrículos por el suyo. Entonces me gustaría que ustedes identificaran qué trazo es el que ustedes logran distinguir aquí en este trazo del papel. Vamos a ver unos segunditos. Pues es igual, es un bloqueo de tercer grado, ¿no? Porque cada quien lleva su ritmo, ¿no? Hay complejos auriculares. Voy a escribirlo aquí. Complejos auricular. Ay, Dios mío, no se puede escribir. A, auricular, 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 auricular. Y esto es ventricular, ventricular, ventricular. Entonces hay una clara disociación aurículo-ventricular. ¿Sí? Entonces está abolido completamente, a pesar de que el nodo auricular está funcional, algo está produciendo que esa señal no pase a este punto y como no pasa, el ventrículo dice, bueno, pues la aurícula no me está hablando, voy a tener que empezar a latir yo, a mi ritmo y como yo pueda, ¿no? Entonces, obviamente eso no es lo adecuado. Y también podemos tener trastornos de la conducción interventricular, o sea, en este mismo cableado del ventrículo puede haber bloqueos en cualquiera de sus dos ramas, en cualquier nivel. ¿Sí? Entonces, el primero pues, va a ser el bloqueo de rama derecha, ya lo comentábamos, ¿sí? Que al momento de que el impulso va pasando por el haz de His hacia la pared ventricular libre derecha, puede haber algún retraso en la conducción y esto pues, nos va a dar característicamente algunos hallazgos, como va a ser el complejo RSR en la derivación B1 y B2 incluso, ¿sí? Y pues con un QRS mayor a 0.12 o mayor a 120 milisegundos, ¿sí? En caso de que haya esta imagen de RSR, pero con un QRS menor a 120 milisegundos, puede llamarse un bloque incompleto de rama derecha. Entonces aquí están RSR en B1 y B2, más de 0.12 segundos en QRS, y puede haber un QRS en B5 y B6. Fíjense en la morfología de esta mnemotecnia, RSR en B1 y B2 y QRS en B5 y B6. A diferencia de bloqueo de rama izquierda, digo, los dos tienen su relevancia clínica
el sustrato es el mismo, pues, es un retraso en la conducción intraventricular. En el haz de His, pues sus ramas más distales. Sin embargo, el bloqueo de rama izquierda podría ser un equivalente de cardiopatía isquémica, ¿sí? Previa o actual. Entonces, si yo no tenía un bloqueo de rama izquierda y aparece, muy probablemente sea por cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, igual vamos a ver un electro sinusal con segmentos intervalos bien. Sin embargo, un QRS más de 120 milisegundos o más de 0.12 segundos y con la morfología eh, de R ancha o empastada en B5, B6 y ABL. Fíjense, aquí está el complejo QRS empastado, ¿sí? Como todo amontonado, ¿sí? Y la otra característica va a ser que el QRS va a ser negativo. Fíjense, aquí está negativo. En B1 y B2, ¿sí? Y esas son las características del bloqueo de rama izquierda, ¿no? Entonces, en este trazo, ¿cómo lo escribirían ustedes? Vamos a dar unos minutitos para que puedan eh, integrar la idea de cómo lo podrían describir ustedes este trazo de electro. Entonces, aquí la manera en que lo podemos empezar a valorar, pues igual es un electrón sinusal, rítmico, regular. De entrada podemos ver que el PR también está en el límite, en punto 20, entonces un bloqueo de primer grado, ¿sí? Y también tenemos la morfología de eh, QRS ensanchado o empastado en ABL, B5 y B6, con QRS negativos en B1 y B2. Entonces, un bloqueo de primer grado con un bloqueo completo de rama izquierda del haz de His. Y obviamente, pues también hay bloqueos fasciculares en los cuales, como las porciones más distales del sistema de fibras de Purkinje y el haz de His, pues se bloquea, no llega la despolarización hasta allá y esto pudiera producir desviación marcada del eje. No es objeto del taller, entonces vamos a continuar. Cariopatía isquémica. Entonces, cariopatía isquémica obviamente es una de las patologías, yo creo que más interesantes, tanto del taller como del diplomado y de la medicina, y el infarto agudo al miocardio. Y pues recordar que los pacientes con infarto agudo al miocardio sufren algo que llamamos cascada isquémica, ¿sí? En el cual es recordar que el paciente con dolor torácico sugestivo de infarto es lo último que se presenta dentro de todos los fenómenos isquémicos. No es como que el paciente se infarte y primero le duela, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene cardiopatía isquémica, comienza todo con la detección de una placa ateromatosa, ¿no? La forma en que nosotros podemos detectarlos puede ser un ataque cardíaca, ¿no? Que no hacemos porque no es costo rendible. Posteriormente a que se forma una placa ateromatosa y va obstruyendo la luz de las coronarias, vamos a tener disminución de la perfusión. Esta disminución de la perfusión por metabolismo anaerobio va a producir cambios metabólicos. Estos cambios metabólicos van a producir disfunción diastólica. A su vez, esto va a producir disfunción sistólica. Y es aquí cuando podemos empezar a detectar cambios en el electrocardiograma, porque el último escalón de la cascada isquémica va a ser que el paciente tenga dolor, ¿sí? Y siempre pues debe ser acompañado con toma de exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico de infarto, particularmente de la troponina I, ¿sí? Ya sea de la ordinaria o ultrasensible. Entonces, siempre de tomarse una muestra basal y controles entre las 3 y las 6 horas. Entonces, si yo tengo un valor anormal de troponina con un electro anormal y la sospecha clínica, la probabilidad de que el paciente infartado pues es muy alta. Debemos obtener el electro en menos de 10 minutos en que el paciente llega a la sala de urgencias, porque también lo consideramos pues, una urgencia médica, de tal manera que el paciente, si requiere una intervención coronaria percutánea o cateterismo, se le esté haciendo en menos de 2 horas desde que el paciente llegó, puso un pie en la sala de urgencias, ¿no? Con la intención de rescatar la mayor cantidad de miocardio viable. Entonces, ¿cómo podemos clasificar el infarto agudo al miocardio? Hay infartos que producen elevación del segmento ST y hay infartos que no producen elevación del segmento ST, ¿sí? Entonces, y también hay una definición muy precisa
a qué se le llama elevación del segmento ST. ¿Sí? Se le llama elevación del segmento ST cuando el punto J, y el punto J, déjame agarrar mi marcador, es aquel que se encuentra al final de la onda R y al inicio de la onda T. Cuando ese punto en relación al PR se encuentra más de 1 milímetro en cualquier derivación, a excepción de B2 y B3, hay elevación del ST. Si en estas derivaciones B2 y B3 es más de 2 milímetros en hombres, o más de 2.5 en hombres adultos, o más de 1.5 en mujeres, se considera elevación del ST. Y depresión del segmento ST es aquella que es mayor a 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas, o algunos equivalentes, pues es la inversión de la onda T. ¿Sí? Mayor a 1 milímetro con R o más de 1 de la proporción R sobre S. ¿Cuándo pedir derivaciones complementarias? Ya lo platicábamos. ¿Sí? Cuando vemos una depresión del segmento ST en B1 a B3, solicitamos derivaciones posteriores por la sospecha de un infarto inferior y basal. Cuando sospechamos de un infarto inferior, sería bueno valorar derivaciones derechas. Y cuando tenemos que estas derivaciones derechas miden más de 0.5 milímetros, las vamos a considerar positivas. ¿Qué significa? Aparte que esté infartando la cara inferior, como está irrigada por la coronaria derecha, también se está infartando el ventrículo derecho. ¿Sí? Platicábamos del cuadro clínico, dolor de extremidad superior, mandíbula, epigastrio, esfuerzo, reposo. Y algunos equivalentes, y más bien el paciente no tiene dolor, pero que tenga disnea, fatiga, son equivalentes anginosos, ¿sí? Y pues los cambios tradicionales descritos en electro de isquemia, lesión y necrosis en relación a la evolución que va presentando el tejido cardíaco y la conducción eléctrica del corazón. El paciente con un corazón normal, el paciente con 15 minutos de síntomas presenta lesión, y decir lesión pues va a equivaler a que el punto J esté supradesnivelado, ¿sí? Posteriormente, conforme se instala el cuadro, pueden presentarse ondas de necrosis como son la onda Q, ¿sí? Elevación del ST, inversión de la onda T. Y con el tiempo, pues cambios pues ya bien establecidos de necrosis, ¿sí? Entonces, conforme se van instaurando las horas y los días, pues se van a producir ya lesiones que es difícil revertir, ¿no? Que se vuelven necróticas, ondas necróticas del corazón. Y recuerden pues que nada más la circulación coronaria va de fuera hacia adentro, entonces por eso el endocardio pues es una de las capas más sensibles, y a la cual pues tarda en llegar más la irrigación coronaria. Y recordando pues que hay, después de esa nueva valsalva se va a dividir en el tronco nos va a dar la coronaria derecha y el tronco. La coronaria derecha va a irrigar particularmente las porciones laterales de la cara libre del ventrículo izquierdo, y la coronaria izquierda a través de su rama descendente anterior y circunfleja, porciones del ventrículo derecho, ¿sí? Es más fácil para que entiendan esto, pues aquí está un pequeño dibujo, ¿sí? La coronaria derecha, la cara inferior, ¿sí? Una porción del septo, la descendente anterior, irrigar la porción anterior, la porción septal, y la coronaria circunfleja, irrigando las caras laterales, ¿sí? Y esto para que hagan más o menos una correlación de los territorios que pueden estar afectados, y dependiendo de la localización que nosotros determinemos en nuestro espectro, ¿no? Entonces, para considerar cariopatía isquémica, pues deben ser derivaciones, por lo menos dos derivaciones contiguas, ¿no? Entonces, si yo tengo elevación del ST o cambios isquémicos o necróticos en 2, 3 y o ABF, cualquiera de sus combinaciones,
hoy va a ser un infarto inferior, ¿sí? Y recuerden que el infarto inferior es por afección de la coronaria derecha. Ahora, el infarto anterior, ¿sí? El infarto anterior es aquel en el que hay cambios en B3 y B4. El infarto septal es aquel en el que hay cambios en B1 y B2. Y el infarto lateral en el que hay B5 y B6. Les voy a dejar aquí la diapositiva unos segunditos para que ustedes la puedan copiar, colorear. Yo les sugiero pues que lo hagan con colores para que no se les olvide. ¿Sí? Las modificaciones isquémicas, particularmente elevación del ST o presencia de ondas Q en más de dos derivaciones contiguas, es por definición cariopatía isquémica. ¿Sí? Y depende de cuáles derivaciones contiguas estén afectadas, pues vamos a hacer la mezcla para tratar de intuir cuál es la arteria afectada. Unos segunditos en lo que transcriben la diapositiva. Y vamos a continuar. Entonces, un infarto de cara anterior. Ya vimos aquí que la cara anterior es aquella en la cual esperamos ver modificaciones en B3 y B4. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver cómo empieza a haber ondas Q en B3 y B4, o incluso pudiera agregarse una elevación del segmento ST, que es poco valorable cuando hay ondas Q presentes. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es donde hay modificaciones más profundas, pero pues, Q desde B1 y B2. ¿Sí? Igual, fíjense, la combinación incluso de la afectación más proximal de la descendente anterior, que produce una elevación significativa del segmento este desde B1, B2, B3, B4, entonces este es un infarto anterosegmental. Fíjense cómo está elevado el punto J, aquí está el punto de referencia que podemos medir, ¿sí? Aquí el PR, y cuánto está elevado, 7 milímetros, ¿no? Entonces se va hasta B4 la elevación. Siguiente ejemplo. Nuevamente pueden ver modificaciones significativas en el mismo nivel, y aquí llama la atención la presencia de infradesniveles, por ejemplo en ABF, en D3, incluso en D2, pero corresponden a la imagen en espejo de las elevaciones del ST, ¿no? Como la cara contraria. Entonces, de un lado se eleva, el otro lado se va a deprimir. Entonces, son cambios esperados. Un infarto lateral es con modificaciones electrográficas sugestivas. Fíjense, hemos también revisado el inferior, fíjate, un infarto con elevación del unos segunditos para que lo puedan revisar.
Pues aquí lo que llama la atención son la presencia de ondas Q, fíjense, aquí un poquito más pronunciadas en la cara inferior, 2, 3 y ABF, ¿sí? Y una elevación significativa del segmento ST en B5 y B6. ¿Sí? Siempre, como en el electro del caso previo, por ejemplo, el infarto inferior, estamos obligados a hacer derivaciones del lado derecho. ¿Sí? Entonces, tenemos los cambios en la cara inferior, elevación del ST, 2, 3 y ABF, y pues yo me voy a tarea a tomar un electro de derivaciones derechas. Y si yo veo que hay elevación de con lo menos de 0.5 milímetros, B4, B5 o B6, es un electro de extensión. La parte que está infartada, la cara lateral del ventrículo izquierdo también está infartado, se extiende el ventrículo derecho, ¿sí? O sea, por cómo se comporta por la derecha. Vamos a continuar. Entonces, siempre no olviden que en infarto inferior siempre solicitamos derivaciones derechas, ¿sí? Otros patrones muy particulares, ya hablábamos de la intoxicación digital, eh, particularmente los pacientes obviamente que consumen digoxina, pero antes algunas tinturas tenían digital y podían la gente intoxicarse en sus trabajos, ¿no? Entonces, la famosa depresión posterior al QRS, conocida como cubeta digitálica, ¿sí? Las taquicardias producidas por trastornos de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White, en la cual vamos a encontrar hallazgos muy particulares, como va a ser la onda delta, ¿sí? Y un acortamiento del PR, ¿sí? Entonces esta onda y el PR corto son diagnósticos patognomónicos del síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son taquicardias por reentrada. Entonces aquí igual ustedes analicen esta imagen de un síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? En el cual pues podemos apreciar un PR corto y una onda delta, ¿sí? Entonces esos pacientes tienen paroxismo de taquicardia, dolor torácico y pueden tener muerte súbita. Entonces PR corto y la presencia de onda delta es muy orientador a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Trastornos del potasio. Recordar que tanto la hipocalemia, potasio bajo, potasio alto, hipercalemia, van a producir modificaciones electrocardiográficas que meritan que se corrijan de inmediato, ¿sí? Entonces, la hipocalemia puede producir disminución del segmento ST, onda T difásica o una onda U prominente, ¿sí? Hipercalemia en la cual, dependiendo de la severidad de la misma, podemos encontrar ondas T acuminadas simétricas, un PR que empieza a alargarse, un QRS que empieza a alargarse, y hasta que se alarga tanto todas las ondas hasta que se deforma completamente, se pierda la onda P y se vuelva un ritmo sinusoidal. ¿Sí? Entonces, este es un ritmo sinusoidal que puede posteriormente generar afibrilación ventricular y pone en riesgo la vida, ¿no? Pues dependiendo de la severidad de la hipercalemia. En este trazo, ustedes que aprecian unos segunditos para revisarlo, pues recuerden siempre que hacer una clase grabada, ustedes pueden, siéntese con toda la confianza, obviamente, pues de apuntar sus dudas, hacérmelas llegar, pausar la presentación, regresar, para volver a repetir, pues si algo ya se comentó o si no se entendió claramente. Entonces analizamos unos segunditos este caso. Entonces vamos a encontrar pues que tenemos, no vemos un ritmo sinusal definido,
aunque sí podemos distinguir, por ejemplo, en D3 alguna presencia de ondas P, un QRS ancho, ¿sí? Y morfología que pareciera ser de un bloqueo completo de rama izquierda con ondas T acuminadas. Todo esto muy probablemente debido a hipercalemia severa, ¿sí? Que posteriormente pues, puede generar un bloqueo de tercer grado o una taquicardia ventricular o un ritmo ventricular, hasta un ritmo sinusal, el paciente pues, requiriendo medidas antihipercalémicas de urgencia o un marcapasos. Algunos algoritmos de actuación en urgencia, ya platicábamos de la taquicardia supraventricular, caracterizada por QRS estrecho y una frecuencia cardíaca mayor a 150 latidos por minuto. Entonces, aquí está el algoritmo de actuación, ¿no? Valorar la condición clínica del paciente, mantener patente la vía aérea siempre, si hay hipoxemia, dar oxígeno y un monitor cardíaco, ¿sí? Si el paciente tiene hipotensión, alteración del estado mental, datos de choque, dolor torácico, falla cardíaca aguda, se debe proporcionar cardioversión sincronizada, ¿sí? O si el QRS es ancho, eh, se debe dar manejo como si fuera una taquicardia ventricular. Entonces, no únicamente es una taquicardia monomórfica, una infusión de antiarrítmico, si es estrecho, ¿sí? Se deben realizar maniobras vagales, adenosina si es regular, beta bloqueantes y pues una valoración por el experto. Otra patología común y frecuente va a ser la bradicardia sinusal, ¿sí? Menos de 60 latidos por minuto, se fijan todos los intervalos y segmentos son normales. Pero cuando la bradicardia sinusal se acompaña de síntomas, ¿sí? Con pulso, y los mismos síntomas producen hipotensión, alteración del estado mental, datos de choque, disconfort torácico o falla cardíaca aguda. Aquí tenemos el papel de la atropina, ¿sí? La atropina 0.5 miligramos hasta cada 5 minutos, hasta máximo 6 dosis. Marcapasos transcutáneo o infusión de dopamina. En caso necesario, pues un marcapasos endovenoso. Entonces, en general de los mismo, vemos algunos de pagos, unos algoritmos del manejo de ACLS. Entonces vamos a poner algunos casos clínicos en la actividad en electrónico que les voy a llegar para que ustedes puedan contestar y yo revisárselos y evaluarlos, llegar ahí a la evaluación. De igual manera, si queda alguna de las si queda alguna duda, alguna cosa que quieran externar, siéntase con confianza de dármelo para aclarar posteriores. No sé si por correo electrónico o si hay oportunidad de un breve seminario para contestar las dudas, pues que ustedes las vayan apuntando conforme vayan surgiendo. Entonces, pues de mi parte, este es un taller un poquito más dinámico. Avanzamos rápido porque, pues como es grabada, no podemos interactuar entre profesores y alumnos, pero pues sí, la forma de hacerlo por correo electrónico, hacer retroalimentación, hacer alguna actividad digital para probarlos y que puedan aclarar todas sus dudas. Entonces, pues de mi parte también del taller del día de hoy sería todo. Sé que vamos a estar en comunicación todavía. Están pendientes las actividades que les comento de evaluación, que van a ser más dinámicas para que no se asusten, pues son divertidas más bien, de qué hubo, o cuál crees que sería el manejo asociado, cuál diagnóstico crees que es el correcto, o si los electros están bien tomados, algunas mediciones. Entonces, para darle el giro práctico al taller y pues sea más significativo para ustedes el aprendizaje. Pues de mi parte es todo, les agradezco mucho su atención. Un gusto nuevamente pues compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos día con día y pues espero sea de mucha utilidad para ustedes en su práctica clínica.